Bien, ¿qué tal, colegas farmacéuticos? Soy Franklin Beans, farmacéutico también en Costa Rica. Y una de las cosas que hemos venido realizando desde que estaba en la universidad realmente y hasta la fecha, ya después de más de 10 años de experiencia laboral, es ahondar, profundizar con una visión crítica y científica el tema de la pastilla del día después. Eso empezó como una inquietud en la universidad, eh, sobre todo porque en las aulas de la universidad mm, eh, había un aire de que la función asistencial de farmacéutico básicamente pasaba por cumplir lo que había que hacer y si había que dar un producto A, se daba y listo, eh, sobre todo en el tema de los anticonceptivos, que es un tema importante. Y ni qué decir una pastilla el día después o la anticoncepción de emergencia. Precisamente porque me acuerdo que en la universidad el profesor, cuando trató este tema, eh, tampoco se le dedicó mucho tiempo, quizás una lección por mucho. Dijo que lo que había que hacer era tomar 4 pastillitas de tal marca y etiquetarlas para que se las tomara de inmediato y 4 pastillitas más para un periodo de 24 o 48 horas después, el famoso método Yuspe, y ya, eso es lo que había que hacer. Y ya, y se dispensaba. Entonces, eso generó en mí un aspecto, una visión más crítica de lo que estaba haciendo. Primero, porque eh, no me atrevía yo a creer que solo tenía que hacerlo y ya. Creo que hay que cuestionar lo que uno hace y hay una valoración moral de las cosas que uno hace también. Bueno, entonces desde ese momento empezamos a trabajar esos temas en la universidad y hasta la fecha. El interés ha estado enfocado sobre todo en dar a conocer a la gente que efectivamente la pastilla del día después, eh, eh, que está registrado en muchos países y se utilizan varias combinaciones o dosis de levonorgestrel y de otros anticonceptivos, digamos que ya estaban en el mercado, pero que en la pastilla del día después se formula el medicamento en concentraciones mucho más altas que la de los anticonceptivos corrientes, pues que busca eliminar la posibilidad de un embarazo producto de un acto sexual sin protección, o de una violación, como hay protocolos ahora en nuestro país. Y hasta hace unos años, no voy a ser muy preciso en fechas, pero si alguien necesita fechas, después podemos facilitárselas. Pero hasta hace unos años el Ministerio de Salud había rechazado el registro sanitario de tratamientos de anticoncepción de emergencia, precisamente porque aducía que iba en contra de la vida humana por su efecto abortivo. Uno de los efectos o de los mecanismos farmacológicos de ese tratamiento, sobre todo si son, sí, hormonales, que son la gran mayoría, tenía que ver con la posibilidad de estar poniendo en riesgo la vida humana potencial que puede existir después de un acto sexual sin protección. Entonces se había rechazado en varias ocasiones, incluso había existido, creo, algún proceso administrativo respecto de esto porque el fabricante o el representante del fabricante decía, bueno, ya lo he presentado varias veces, ¿cómo es que me lo rechazan, verdad? El registro. Y hasta ahí estaba la historia y parecía que todo desde el punto de vista regulatorio estaba controlado porque primero había una serie de riesgos sanitarios en dar una dosis de hormonas altísima a una persona, aunque fuese en una ventana corta de tiempo, eh, pues era un riesgo, tiene efectos adversos y secundarios asociados, como todo medicamento, pero exacerbados porque son dosis más altas de hormonas.
Luego no había, y es un tema que quizás hay que revisar un poco más ahora, no había hasta aquel entonces estudios del uso recurrente de la pastilla, es decir, alguien que lo tomaba hoy porque tenía una vida sexual muy activa y sin protección, y si podía tomarlo mañana, o cuántos días después, cuántas veces al mes, cuántas veces a la semana podía tomar. Y si el consumo, digamos, frecuente de esto podía tener efectos a largo plazo. Había mucha información clínica que hacía falta. Creo que sigue haciendo falta. Entonces, bueno, había un tema de seguridad y el tema propiamente eh, de la protección, digamos, de la vida humana en sus estadios eh, más débiles, que era precisamente el ser humano en estas primeras horas de vida después de que se unen el espermatozoide con el óvulo. Pero hasta ahí estaba la historia, hasta que llegó un decreto, me parece que era en el gobierno de Carlos Alvarado, que aprueba la pastilla y la reconoce como un derecho, ¿verdad?, de la mujer a tener acceso a eso. Además, se da, se le da el grado de venta libre, no se necesita una receta médica. Básicamente, se elimina cualquier barrera para que la mujer pueda tener acceso al producto. Y bueno, el resto ya es historia. El producto ha ido apareciendo en protocolos de violación del organismo de investigación judicial, también el de la caja. Hay una comisión que trabaja el tema de violación. Em, no solamente está enfocada en eso, porque también está el tema de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, y obviamente el impacto psicológico que pueda tener una persona que pase por ese momento difícil de una violación. Pero no solo eso, también se vende en las farmacias, sin receta, así que también alguien que la necesite no producto de una violación, pues puede tener acceso a eso. No se lleva mucho registro de quién la compra, porque es de venta libre. Básicamente es como comprar una tableta de acetaminofén, en el sentido de que es de venta libre, ¿verdad? Y bueno, entonces empezamos, algunas personas presentamos hicimos uso de las herramientas que tiene, gracias a Dios, todavía este país democrático, y se había presentado una acción de inconstitucionalidad, a la cual después de algunos años, la Sala Constitucional responde, es una nota de prensa de la Sala Constitucional, con respecto a esa acción de inconstitucionalidad y básicamente declara sin lugar a la acción contra los anticonceptivos orales de emergencia. Y entonces, aquí hay un factor que hay que sumar ahora, ¿no? Si uno de los poderes de la República, encargado de la interpretación de nuestras leyes, eh, reconoce o indica que no es abortivo, también da un criterio sobre cuándo inicia la vida humana, eh, y entre otros aspectos que no voy a revisar acá, ¿verdad? Compartiré solamente un detalle de este documento. Creo que se puede revisar y leer. Si alguien lo necesita, también me lo puede pedir o lo puedo dejar aquí abajo, un link aquí en YouTube para que lo puedan descargar. Pero cuando hay un poder de la República que dice que algo no es abortivo, ratifica lo que decía el decreto. Cualquier imprecisión en las palabras desde el punto de vista jurídico, pues eso claro, no sé si la palabra ratificar un decreto es correcta. Pero bueno, el detalle es que deja el decreto tal cual está y no se coge la acción de constitucionalidad. Entonces, o deja de manifiesto algunos detalles de jurisprudencia que de alguna manera uno podría decir, bueno, ya es oficial, ¿no? Costa Rica ha aceptado que la vida humana empieza en el momento en el que este documento aclara, además, la pastilla no es abortiva, etcétera. Bueno, luego hay notas que han salido en algunos periódicos, voy a compartir con ustedes. Ya les voy a decir qué es lo importante de ese documento y que quiero compartir con ustedes. Pero, por ejemplo, en un periódico nacional salía esta nota
consumo de anticonceptivos de emergencia va en aumento. Y habla así de que la caja lo tiene, cuáles son los medicamentos que están disponibles en la seguridad social. Son, digamos, hormonas muy conocidas, pero a dosis más altas de las normales. Eh, hay procesos de compra de estos productos, o sea que ya está disponible, obviamente respetando el derecho eh, declarado en aquel decreto de Carlos Alvarado, que pues ahora es un derecho de la mujer, a partir de ese decreto de tener disponible, ¿verdad? Y aquí dice, en servicios de emergencia, en los EVAIS, en el área de salud y hospitales. Y habla sobre el pronunciamiento de la sala cuarta. eh, y básicamente eso, ¿no? En algún lado hablaba sobre los mecanismos de acción, ¿verdad? Del tratamiento, que eso es algo interesantísimo también, porque aquí, creo que era aquí, vamos a ver, acá, dice, espesa el moco cervical, haciendo un tapón que impide el ascenso y la capacitación espermática. Eso es uno de los mecanismos de acción que se han descrito. En realidad hay más de 3 mecanismos de acción descritos, pero los 3 más conocidos, uno de ellos es ese. Pero además se sabe que ese efecto se logra muchas horas después de haber consumido la pastilla. Exacto. En todo caso, si uno quisiera que evitar el paso de los espermatozoides, pues ya cuando se lo toma, si ese fuera el único mecanismo de acción, ya sería tarde, ¿no? El otro mecanismo es el del efecto anovulatorio, es decir, que impide que el óvulo salga de las trompas de falopio, entonces no sale y no se topa con el espermatozoide. Pero eso pasaría eventualmente solo si la paciente lo toma cuando está en los días cercanos a la ovulación. Y luego el tercer efecto o tercer mecanismo que es que impide la implantación del cigoto. Por cierto, que si ustedes hacen la consulta al Ministerio de Salud o al fabricante de este producto y al representante del fabricante, les va a decir que solo tiene 2 efectos. Pero realmente en todas las regulaciones FDA, en la Agencia Europea de Medicamentos, productos análogos, incluso del mismo fabricante, reconocen el efecto antiimplantatorio. Entonces hay falta de información, ¿verdad? La gente no está teniendo la información completa de un producto que está registrado. Hace falta meter esa parte de la parte antiimplantatoria. En todo caso, aunque estuviera incluida, y como es así, porque la evidencia científica lo ha demostrado y los entes regulatorios también así lo reconocen, hay un efecto antiimplantatorio. Básicamente, si la persona considera que la vida humana empieza en la implantación, cualquier cosa que impida la implantación, digamos, que no entre en conflicto. Básicamente, si está implantado, ¿verdad? Si la persona ya está embarazada, la mujer después de un acto sexual sin protección, pues no le va a hacer nada a la pastilla, ¿verdad? No le va a hacer nada porque ya está implantado en el útero y ya está creciendo el bebé, el niño, ¿verdad? El ser humano que está ahí. Entonces, si algo que pase antes de eso, pues no se consideraría abortivo bajo esas premisas, pero realmente también muchas regulaciones han reconocido que la vida humana empieza en la concepción y que la implantación básicamente es como el primer viaje que hace ese ser humano hacia un sitio seguro, que es el útero materno para crecer. Eh, Desde ese punto de vista, cualquier manipulación de ese ser humano eh, iría en contra de ese derecho de la vida reconocido de la concepción, inclusive la fecundación in vitro, ¿verdad? Que experimenta y manipula óvulos y espermatozoides para generar cigotos y luego implantarlos. Eh, pero bueno, pareciera que eso ya no está en discusión porque en ese documento de la sala cuarta pues se alinean a la jurisprudencia de la OMS. Lo que quería compartir con ustedes
es que consultamos a farmacéuticos de España, donde el tema está más desarrollado que en nuestro país. De hecho, en España se sigue usando el levonorgestrel, pero también se busca otras moléculas ya, eh, digamos, no muy novedosas, pero que son distintas al levonorgestrel y el etinilistradiol. Pero en ese documento voy a volver a presentar acá eh, el documento, ¿no? Para que sepan a qué me estoy refiriendo. Este documento em, dice lo siguiente, ¿no? Em, no lo voy a leer todo, pero bueno, uno de los comentarios que nos hacen algunos colegas de allá al conocer este documento es que en el artículo 1 del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica dicta literalmente derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, ¿verdad? Y en este documento de la sala, eh, pues considera que la vida humana empieza en otro momento, ¿verdad? Entonces, em, véanlo aquí, digamos, ¿verdad? Justamente en la sentencia del 28 de noviembre de 2012 sobre el caso de Octavia Murillo, que es el caso que están utilizando pues para poder también desarrollar la agenda abortista y otras cosas en Costa Rica, ¿verdad? Es como su estrategia. La Corte resolvió que la protección del derecho a la vida empieza a partir del momento de la concepción, por lo que Costa Rica, al integrar el sistema interamericano de derechos humanos y carecer de una norma constitucional que expresamente regule ese punto, desde una perspectiva jurídico-normativa, está obligada a acatar tal disposición de la Corte, única y estrictamente en cuanto a que el término concepción equivale a la implantación del óvulo fecundado en la parte uterina. Y esto es falso. La verdad es que científicamente hay que decirlo, es falso. La concepción es el momento de se une el cigoto y el óvulo, ¿verdad? Entonces, nos continúan los colegas españoles indicando que les parece arbitrario que en base a un antecedente jurisprudencial y a espaldas de las evidencias científicas actuales, el Tribunal Constitucional determine que la vida comienza en la implantación. Bueno, dicho esto, amigos, y no he tocado aquí el tema de la prisión de conciencia. ¿Qué va a pasar con los colegas que abiertamente y por un análisis profundo de la evidencia científica y regulatorio, primero digan, hey, falta el efecto antiimplantatorio, ¿verdad? En los productos anticonceptivos de emergencia que se venden en Costa Rica. Hay que decir a la gente, ¿verdad? Que son antiimplantatorios. Eso por un lado, ¿no? Y luego el colega que no quiera dispensarlo por un tema de que efectivamente sabe y reconoce. Claro, hay gente que va a pensar que como la sala constitucional lo dice, entonces no está mal. Si por ahí se oyen llantos, es de uno de mis hijos chiquiticos que se acaba de levantar. Em, voy a ir a ver qué pasa. Un momentito, ya volver. Bien, bien. Entonces, les decía entonces qué va a pasar con esos colegas, ¿verdad? Que no están, que saben en función de la regulación en otros países, que conocen el Pacto de San José, que han estudiado las evidencias científicas al respecto de la vida humana. ¿Qué va a pasar con ellos, verdad?
quedan de alguna manera también desprotegidos su derecho a la objeción de conciencia. Y creo entonces que la lucha ahora viene por ahí, ¿no? El tema de asegurar que se reconozca ese derecho irrestricto de la objeción de conciencia, que todavía, gracias a Dios, en un país democrático existe, ¿no? Em, y con respecto a la sala, pues sí, es lo que ha dictaminado, em, pero a pesar de que podríamos decir que la sala se equivoca y hay imprecisión en lo que dice o en su interpretación, pues eso sí que tiene un efecto pedagógico, ¿verdad? Enseña. Entonces habrá colegas que sí, que quizás básicamente sin ahondar en el tema, dicen, si la sala dice que sí, que no es abortiva y que está bien venderlo sin receta, y entonces se puede hacer. Y hay que recordar que no todo lo que es regulatoriamente y legalmente posible es justo, que creo que es el caso de ¿no? Y yo instaría muchísimo a que siguiéramos hablando del tema. Vamos a tratar de hacer alguna actividad con eh, países, colegas de diferentes países que ya han pasado por esos procesos, que todavía manteniendo mm, el carácter profesional en sus funciones, la atención farmacéutica, la asistencia primaria exigente, poniendo al paciente en el centro, han logrado equilibrar bien el tema de su derecho a objeción de conciencia y esa apertura injusta, a mi criterio, de la venta de la anticoncepción de emergencia. Si preguntamos en el colegio de farmacéuticos, es muy probable que haya una postura muy a favor, ¿verdad? Creo que casi nadie se atrevería a decir algo contrario a lo que dice la sala constitucional. Pero a pesar de eso, aunque todo el mundo diga que sí, hay que generar criterio más profundo para entender esta situación. Em, y nada, nos vemos y acuérdense que estamos en el Facebook de Farmacéuticos por la Vida, en el grupo de WhatsApp, y vamos a ver si este, esta situación en la que estamos ahora nos ayuda quizás a trabajar más unidos y a tener más claridad de pensamiento. Si hay alguien de nosotros que está por ahí como dudoso diciendo, no, es que tal vez la vida humana no empieza en la concepción y tal vez empieza en la implantación, de pronto es cierto. Bueno, dos cosas, yo le diría que no, hay que leer un poco más y darse cuenta que no, que la vida humana empieza en la concepción, primera cosa. O sea, hay que estudiar, no porque se lo diga alguien, o porque lo escuché en una conferencia o una tesis doctoral, eh, hay que estudiarlo y convencerse de eso. Y luego aún así, si uno tiene dudas, creo que el razonamiento más lógico es, en caso de duda, mejor tratemos de ser más cautos en las decisiones, porque de pronto si estamos fallando en reconocer el derecho a la vida de alguien, mejor es hacerse un paso para atrás y decir, bueno, tal vez no sepa dónde comienza la vida, pero por lo tanto vamos a cuidarlo desde el momento que empieza un proceso, el proceso, que es en la concepción. Quizás sería incluso el pensamiento más sano para la sala constitucional y no, de alguna manera eh, no alinear a Costa Rica con lo que piensan estas organizaciones transnacionales, ¿no? Sino ser realmente auténticos en sus criterios, cosa que también pues, sí, podríamos decir que hace falta en ese documento de la sala. Autenticidad, digamos, de cómo somos los costarricenses, porque la gran mayoría de costarricenses estamos de acuerdo en proteger a la vida humana más vulnerable en todas sus etapas, a los más pequeños y a los más viejitos. Bueno, que estén bien.